Bien, vamos a empezar ahora con la mesa de dolor y deporte, ¿vale? Una mesa de condiciones especiales, específica. Y la primera ponencia va a correr a cargo de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doctor en fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en terapia manual ortopédica. Acabó sus estudios en la Arizona State University en Estados Unidos. Es investigador y docente en la Universidad La Salle. Investiga también en el Instituto de Neurociencia y Ciencias del Movimiento. Su ponencia se titula Implicaciones del sistema cardiovascular de la actividad física en el dolor crónico. Bueno, para mí es un honor estar aquí con vosotros, tantos profesionales, ¿no? Dedicados al mundo del dolor crónico. Ya hemos visto en las anteriores ponencias, es un tema complejo. Yo he venido a hablar también de un tema complejo y en una hora compleja. Voy a hablar de las implicaciones, ¿no?, que tiene el sistema cardiovascular, las implicaciones que tiene la actividad física y de varios tipos de pacientes. Voy a hablar de pacientes de dolor crónico, voy a hablar de pacientes que son sedentarios, voy a hablar de pacientes que son atletas profesionales. Seguramente todos hemos tenido un abanico, un rango grande, ¿no?, de pacientes, así que bueno, estaremos hablando de sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, parasimpático. Espero que vuestro parasimpático después de comer no esté afectando a alguna cabezada. Así que bueno, vamos a hacer una revisión de lo que hay publicado, de lo que se conoce, de lo que podemos medir muy fácil. Estamos en el siglo XXI, la tecnología nos ayuda. Hasta hace un año, 2 años, estas mediciones que os voy a presentar serían imposibles, pero ahora son muy posibles en clínica, en hospitales, incluso en otro tipo de ambientes donde no necesitemos aparatos muy caros, donde podamos acercarlo directamente a la clínica. Teorías del dolor. Las teorías del dolor han estado evolucionando desde hace muchísimo tiempo, pero incluso 360 a.C., en la época de Aristóteles, ya se sabía o se pensaba, ¿no?, que el dolor podía estar manejado en el alma y más concretamente localizado el alma ahí en torno al corazón. Bueno, pues toda esta investigación ha ido avanzando y hoy en día seguimos afirmando que este sistema cardiovascular tiene implicaciones en nuestros pacientes, tiene implicaciones cuando nosotros medimos al paciente, tiene implicaciones en el desarrollo del tratamiento. Implicaciones que hay que medir, implicaciones del sistema nervioso autónomo, como he dicho antes, donde el nervio vago va a estar regulando, como sabemos, todas esas vísceras, en concreto sistema cardiovascular que vamos a estar viendo hoy y que por lo tanto tenemos que medir. El problema es que nos encontramos, yo trabajo en investigación, a veces tengo la posibilidad de utilizar aparatos caros cuando la financiación es posible, pero entiendo que fuera del laboratorio, fuera de tener a un paciente tumbado durante media hora, 45 minutos para evaluar su sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, eso no es práctico, eso seguramente no lo podamos estar trasladando a la clínica. Vamos a ver que hoy, 2017, es una realidad, se puede hacer muy fácil, se puede hacer a coste cero, el paciente lo puede hacer en su casa, nos puede mandar información vía telemática. Toda esta información que nos han dado ponentes esta mañana, que tenemos que conseguir ese vínculo con el paciente, que el paciente se crea, que el paciente entienda lo que está pasando en su organismo y que nos compre la terapia, ¿no?, que tenga un rol activo dentro de su terapia, pues es fundamental. Hay muchísima investigación en crónicos. Simplemente tenemos que revisarla, tenemos que estudiarla, tenemos que empezar a aplicarla porque la investigación está ahí. Tenemos al final que este sistema nervioso hace ese control cronotrópico, ¿no?, del corazón. Os he hablado ya de sistema nervioso simpático, parasimpático. Estamos hablando de unidades muy pequeñas, estamos hablando de milisegundos. Necesitamos aparatos muy precisos para que realmente el error o lo que estemos midiendo tenga algún tipo de sentido. Y sobre todo que sea de forma no invasiva. Todos conocemos a algunos pacientes crónicos que han tenido que hacer algún tipo de electroestimulación de este nervio vago, pero son intervenciones demasiado complejas. Yo os voy a presentar aquí algún tipo de mediciones que vamos a poder hacer todos en nuestras clínicas, hospitales, donde trabajemos, de forma no invasiva.
Estoy hablando directamente de vuestros teléfonos móviles. Estoy seguro que el 99% de las personas que hay aquí tienen teléfonos con cámara y con luz. Estos aparatos ahora mismo están validados ya con pletismografía, están validados para que nosotros podamos recoger todos esos datos que son muy sensibles y, si hacemos bien la medición, podamos utilizarla para nuestros pacientes. En concreto, pacientes crónicos, y dentro de esta medida vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, como su propio nombre indica, vamos a ver que puede variar a lo largo de una medición, por ejemplo, de un minuto, y en concreto nos vamos a quedar con una cosa compleja que es una fórmula matemática, que es la raíz cuadrada de las diferencias de todas las medidas que se hacen en ese minuto. Vais a ver que no vamos a tener que entender completamente las matemáticas para sacar un valor interesante. Lo que nos dice la investigación es que es interesante esta medida está cambiando en nuestros pacientes, sobre todo cuando hacen ese afrontamiento y regulación de las emociones, esa parte importante cuando están manejando su situación de dolor crónico. En concreto, esta variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que hace es medir cómo varían los ritmos, cómo varían las pulsaciones dentro de, por ejemplo, un minuto de medición. Se sabe, se me ha movido la presentación por pasarla al Windows, que en nuestros pacientes con dolor hace aumentar la frecuencia cardíaca, eso ya es fácil medirlo, pero está disminuyendo esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando comparamos los valores que tienen pacientes crónicos con sujetos asintomáticos, vemos que hay esa activación del fight or flight, ¿no? De o pelea o huye. Lo que nos están haciendo nuestros pacientes es afrontar una situación de dolor, de mala calidad de vida, de disfunción, y están activando ese sistema nervioso parasimpático. Sería muy interesante medirlo, registrarlo y ver cómo nuestras intervenciones con ejercicio, con terapia manual, con educación, están ayudando a nuestros pacientes. Este soy yo esta mañana. Llevo midiéndome variabilidad de la frecuencia cardíaca todas las mañanas, cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando me voy a hacer ejercicio. Esta es mi media de esa palabreja que os he dicho antes de RMSSD. Al final, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Mi variabilidad de la frecuencia cardíaca está dentro de la normalidad. La propia aplicación me lo dice. Dentro de mi sexo, mi edad, estoy dentro de lo normal. Sin embargo, esta mañana ha pasado algo. Algo ha pasado en mi sistema nervioso parasimpático, estaba echando el freno, estaba diciendo, afronta las emociones, hay 500 personas esperándote, no podía hacer nada. Lo siento, me lo he medido esta mañana, ya veremos mañana cómo estoy, ¿no? Esto ya se ha medido en directo, se ha medido, como digo, en laboratorio, se ha medido generando dolor clínico a los pacientes, dolor sí, de tipo inducido en el laboratorio, y se ve que, por ejemplo, si organizamos un protocolo de dolor inducido para ver cómo responden los pacientes, por ejemplo, generando aumento de temperatura hasta que el paciente nota que tiene un dolor, pues por ejemplo, en torno a 7, 8, 9 en la escala visual analógica, vemos un aumento en directo de la frecuencia cardíaca, fenomenal, eso ya lo podríamos evaluar, pero esa variable de la que vamos a hablar hoy tanto, que predice, que nos va a dar muchísima información de cómo está nuestro paciente, sobre su cronicidad, sobre sus estrategias de afrontamiento, fijaos que empieza a disminuir, igual que yo esta mañana. Diferentes tipos de investigaciones, diferentes tipos de pacientes. Cuando hablamos de paciente crónico, se ha dicho esta mañana, paciente crónico que está todos los días como estaba yo esta mañana, pensando en mi ponencia, pensando en cómo iba a contar las cosas. Por ejemplo, colon irritable, estos pacientes tienen diferente esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Su sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, está alterado. Más dolor de cuello, trabajadores, dolor de cuello, dolor de hombro, tienen alterado esta medida. Y no la estamos teniendo en cuenta, a lo mejor. No estamos teniendo en cuenta cuando elegimos la estrategia de tratamiento. A lo mejor estamos prescribiendo ejercicio, a lo mejor estamos haciendo algún tipo de terapia manual y a lo mejor no está funcionando con su sistema nervioso autónomo. Esta investigación es muy curiosa porque además miden el tiempo libre, el ocio, qué es lo que hace el paciente en su tiempo de ocio.
muy interesante, sobre todo ligado a la segunda parte de la ponencia, que vamos a hablar de actividad física. Cuánta actividad física, cómo de sedentario es ese paciente, tiene una relación muy, muy importante. Estos pacientes crónicos no tienen momento de ocio, no tienen ganas de moverse, no tienen ganas de experimentar más dolor, mucha relación con ese sistema nervioso autónomo. Más investigación, trastornos temporomandibulares, estudios, cohortes o estudios que estudian a los pacientes a largo plazo y ven cómo se manifiestan pues esa sensibilización central, esa depresión, esa ansiedad, todos los problemas que conlleva. Constantemente evalúan lo mismo, variabilidad de la frecuencia cardíaca muy, muy bajita o por lo menos diferente a lo que tienen los asintomáticos. Si nos vamos a síndrome complejo regional, hemos estado escuchando una ponencia maestra, ¿no?, de una experta. Efectivamente, ese sistema nervioso autónomo está implicado, está frenando en algún sentido todas las actividades que está haciendo el paciente. Y si seguimos buscando literatura, también en población, por ejemplo, niños con dolor crónico tienen esta variable también modificada. Concretamente, hay mucha investigación en fibromialgia. Fibromialgia, esa condición que sufren algunos pacientes y que ya hemos visto que pueden tener una respuesta deficiente a estímulos, por ejemplo, auditivos, se les presentan estímulos auditivos y automáticamente esa variabilidad, esa respuesta de freno, de aversión, de huida de esos estímulos se activa en estos pacientes, térmicos, con frío, con calor y también de tipo cognitivo. Cuando ese paciente se ve sometido a un estrés cognitivo en el laboratorio, pero que también está pasando en su vida, está pasando en su trabajo, está pasando con su pareja, etcétera, etcétera, ese paciente está cambiando su conductancia de la piel, está cambiando su variabilidad de la frecuencia cardíaca, está variando todo sistema nervioso central que vamos a ver luego. Y además todo ese estrés mental y esa hiporreacción del sistema cardiovascular está relacionado con variables de intensidad de dolor y ansiedad. Ya conocemos que la ansiedad funciona como un predictor en otro tipo de patologías para ver la cronicidad, para ver la expansión del dolor y automáticamente se ve reflejado en la variabilidad del sistema nervioso. Recientemente, John Hicks y su equipo también hacía esa correlación no solo con sensibilidad, no solo con estímulos dolorosos, sino relacionando esos episodios traumáticos que puede tener el paciente con elevados niveles de ansiedad, mezclado con un afrontamiento catastrofista ante el dolor, ante lo que le está pasando, volvemos a encontrarnos una relación con ese sistema nervioso autónomo. Interesante medirlo, interesante saber cómo está nuestro paciente para luego tomar decisiones. Vamos un poquito más allá. Vemos a ver qué pasa cuando ponemos las manos encima de nuestro paciente. Le hacemos terapia manual en un trapecio que tiene un punto gatillo, un trapecio que a lo mejor le podríamos hacer una compresión isquémica y ver qué pasa. Bien, pues un estudio muy interesante donde se cogía a pacientes y se les dividía en dos grupos. A unos pacientes se les trataba isquémicamente ese punto gatillo miofascial, donde reducía el dolor, donde el paciente decía que estaba mejor, y otros pacientes donde no se les trataba ese punto, se les trataba un punto asintomático, un punto que no refería a ser un punto gatillo. Nos encontramos que hay áreas del cerebro que se activan. Tenemos formas de medir el cerebro hoy en día no invasivas a través de luz. Podemos ver qué zonas del cerebro están consumiendo oxígeno y relacionarlas con esta medida del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Que van juntas. Cuando un sujeto que le estás tratando el punto gatillo miofascial está experimentando una reducción en su dolor, te está diciendo que le duele menos, te dice que está mejor, también tiene actividad, por ejemplo, en zonas de la corteza motora prefrontal, tiene un cambio en su variabilidad de la frecuencia cardíaca y tiene un cambio en esa disminución del dolor, ¿vale? Muy, muy reciente este tipo de literatura que estoy seguro que vamos a seguir viendo. Más correlación de qué pasa cuando ese sistema nervioso autónomo se activa y qué pasa en el cerebro, qué zonas son las que realmente están regulando o que están manejando toda esa información. Principalmente hipotálamo, pero luego también nos encontramos
Córtex prefrontal, que ya hemos visto antes, tálamo, hipocampo, ganglios basales, y no nos podemos olvidar de la última, la amígdala. Se sabe que cuando un paciente se expone a un miedo, cuando se expone a un accidente, a algo traumático, esa amígdala empieza a generar, empieza a segregar sustancias, ¿no?, para memorizar, para fijar la memoria del dolor en estos pacientes, para recordar esa situación e intentar evitarla, directamente ligado a variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si nos alejamos de esa medida tan precisa de variabilidad de la frecuencia cardíaca, tenemos otras respuestas del sistema nervioso autónomo que podemos reproducir o podemos recoger fácilmente en la consulta. Por ejemplo, presión arterial. Presión arterial en reposo y presión arterial, por ejemplo, en ejercicio. Cuando luego hablemos de ejercicio y veamos que el ejercicio, evidentemente, sube la presión arterial, pues sería interesante conocer qué pasa, ¿no?, con el dolor del paciente cuando empieza a subir su presión arterial. Parece ser que hay una correlación positiva. Cuanto más sube la presión arterial, el paciente tolera mejor el dolor. Bueno, parece una respuesta fisiológica normal. Y por otro lado, tenemos que cuando le pedimos al sistema inhibitorio descendente que bloquee ese dolor, que nos proteja de ese dolor, también hay una correlación positiva con más presión arterial, ¿vale? Interesante medir esto cuando estemos a lo mejor con un paciente que no está modulando en la consulta, cuando le prescribimos ese ejercicio aeróbico, cuando le prescribimos ejercicio de fuerza-resistencia, interesante medirle porque hay algunos pacientes que no elevan esa presión arterial. Bueno, pues interesante recogerlo para saber qué está pasando. Se me ha ido ahí, falta una etiqueta, no sé por qué. Se sabe por investigación en estos pacientes, como os digo, que hay muchos, es fácil realizar estas investigaciones de fibromialgia, que el ejercicio de fuerza, y hay que decirlo con mayúsculas, de fuerza, que el ejercicio aeróbico también, pero que el ejercicio de fuerza mejora esta variabilidad del sistema nervioso. Solo tenéis que medirla, tenéis que convencerle al paciente, como antes decía el compañero por la mañana, que le tenéis que mostrar los datos, él se lo tiene que medir, se lo puede medir perfectamente en su casa, puede ver la relación que está teniendo vuestra prescripción de ejercicio, vuestra educación terapéutica, vuestra terapia manual en cómo se modifica su sistema nervioso. Mayor regulación emocional, mayor calidad de vida. Se trata de que el paciente afronte con vuestra terapia todo lo que le está ocurriendo, su discapacidad, su mala calidad de vida, su dolor, y que lo vea reflejado directamente en un comportamiento de su sistema nervioso. Que conozca qué es lo que está pasando en ese sistema que no puede controlar directamente. Yo esta mañana no podía controlar estar tranquilo. Todo esto nos lleva a, y bueno, ¿qué hace ese paciente en su vida diaria? ¿Es sedentario, es activo o es un superatleta? Estamos empezando a tener pacientes, por lo menos donde yo trabajo, que se exceden a lo mejor de los límites normales, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Está empezando a haber una oferta de ocio muy interesante para hacer pruebas atléticas, y lo que se sabe en principio es que el ejercicio habitualmente modula de forma endógena el dolor a través de inhibición por parte del sistema nervioso central y por parte de la segregación de opioides endógenos, serotonina, etcétera, bloqueando esa transmisión del dolor. En principio sí, pero resulta que cuando hacen pruebas de laboratorio, de pruebas de modulación condicionada del dolor, cuando les provocan dolor a los pacientes para ver cómo responden, a ver si responden igual que un sujeto sano, tanto con agua fría, agua caliente, estímulos eléctricos, mecánicos, conductancia de la piel, observan que la modulación es completamente diferente. Varía dependiendo de qué, por ejemplo, de la edad. Varía de la actividad física, varía también según el nivel de actividad física. Y esto está muy relacionado con la analgesia post-ejercicio. Todos los días me hago la pregunta, si a este paciente le prescribo ejercicio, ¿tendrá los efectos deseados, los efectos que nos dice la literatura relacionados con la analgesia endógena? Muchos de mis pacientes no modulan, ¿vale? Pues sería interesante evaluar, por ejemplo, simplemente el nivel de actividad física. ¿Es sedentario? ¿Hace ejercicio moderado o hace ejercicio vigoroso?
Esas 3 condiciones modifican y predicen cómo va a reaccionar mi paciente a esos estímulos de analgesia posejercicio. Por ejemplo, un reciente estudio, del 2012, ve esa relación entre ejercicio de baja intensidad y ejercicio de alta intensidad. Ese ejercicio de alta intensidad que no siempre es fácil trasladarlo a la clínica. Tenemos que estar trabajando a lo mejor mucho tiempo con un paciente crónico para poder hacer ejercicio de alta intensidad. El cerebro es menos sensible, está segregando esos opioides endógenos, está bloqueando esas aferencias nociceptivas de la periferia. Interesante cómo se activa de diferente ese cerebro, tanto en atletas, ahora lo veremos, como en gente sedentaria, sujetos sedentarios. Resulta que un gran investigador en el 2012 comenzó esta línea de investigación de estratificar qué tipos de pacientes, dependiendo de su nivel de actividad física, modulaban mejor o modulaban peor. En principio no se llevó ninguna sorpresa, porque parece que es lógico que sujetos que hacen más actividad física, sujetos que están realizando actividad física, tienen más tolerancia. Tolerancia está muy bien, pero, sin embargo, hay un problema con los umbrales. Los umbrales de dolor es muy difícil modificarlos, independientemente que comparemos atletas profesionales, gente que hace muchísimo ejercicio, gente que es completamente sedentaria. Seguramente hay importantes condicionantes psicológicos, psicosociales, mientras esos sujetos están haciendo actividad física, que hagan que la modulación sea completamente diferente. Por lo tanto, se puso a seguir investigando por su cuenta, pasó de hacer revisiones sistemáticas, metaanálisis de todo lo que había en la literatura, para pasar a probar directamente cómo funciona esta modulación descendente en sujetos que hacen muchísimo ejercicio. Cuando digo muchísimo ejercicio, estoy hablando de 10 veces más de lo recomendado, ¿no? Son gente que puede estar perfectamente haciendo 6, 8 horas de ejercicio al día. Se llevó una sorpresa porque encontró que la modulación, la respuesta de su sistema nervioso central era menor. Estos sujetos modularon menos que los sujetos control. Y eso que los sujetos control no eran sedentarios, eran sujetos activos. Empezó a plantearse si esto tenía que ver con la relación de la prevalencia que hay de dolor crónico en la población de atletas. Hasta un 31% padecen dolor crónico, incluso dolor expandido por varias áreas del cuerpo. Lo que sí salió es que los sujetos, los atletas, sí eran más sensibles a la detección de la vibración. Les sometían a vibraciones, lo detectaban muchísimo antes, posiblemente por su especialización en el control postural a la que se ven sometidos. Este estudio causó gran revolución en su momento, porque era algo inesperado, ¿no? Cómo esos atletas, cómo esos sujetos que estaban haciendo mayor actividad física, cómo estaban reduciendo su modulación descendente. Se llevó una carta para él, le mandaron una cartita al editor, le mandaron una cartita dirigida a él diciéndole que su investigación era un poco sensacionalista, que posiblemente había cometido algunos errores, que había mucho que debatir en ese tipo de investigación. Meses más tarde le contestó diciendo que sus medidas estaban bien hechas, las había seguido reproduciendo, y le contesta fundamentalmente en que no es todo de una manera, sino que el nivel de actividad física óptimo, hay un nivel de actividad física óptimo para tener una buena modulación condicionada del dolor. Si nos vamos a sujetos que están constantemente provocando esa respuesta de ese sistema, posiblemente vamos a alterar ese funcionamiento. Si tenemos sujetos muy sedentarios, seguramente no están teniendo tampoco una buena respuesta. Vale. Posteriormente siguió probándose con diferentes tipos de atletas a ver qué estaba pasando y, en principio, no se ha vuelto a suceder en la literatura. Puede ser que haya sujetos atletas que no les estemos provocando el suficiente dolor para tener esa respuesta tan fuerte del sistema modulatorio descendente, porque, por ejemplo, entre atletas sí que se ve que hay una diferencia con los sujetos
menos activos, sí tienen una buena respuesta de modulación, la tienen de hecho bastante mejor, siguen sin tener diferencias en los umbrales, en principio los umbrales se modifican por igual en ambos grupos de sujetos y volvemos a tener los resultados de antaño. Los sujetos que hacen mayor actividad física, los sujetos que hacen más intensidad sí que están tolerando mejor ese tipo de estímulos dolorosos. Nos vamos a investigación un poquito más reciente, donde te dice que directamente, solo por cuantificar y estratificar a tus pacientes, saber si hacen más de 1.500 METs a la semana, minutos, por días, por intensidad que están haciendo, solo por tener ese valor vamos a poder estar pensando en que podemos predecir en que tienen mejores sistemas nerviosos o sistemas nerviosos que están bloqueando mejor el dolor, tanto en sumación temporal como en esa modulación condicionada del dolor. ¿Vale? Y finalmente, en el 2016, se vuelven a repetir estos estudios con deportistas, con sedentarios, con gente un poquito activa y, por supuesto, la actividad física está relacionada con esa mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la modulación descendente del dolor. Algunos artículos terminan diciendo que estos sujetos también necesitan esta modulación, aunque no sean sujetos inactivos, sujetos que no se mueven, también están sometidos constantemente a dolor, a sensaciones desagradables y que necesitan tener un buen sistema modulatorio para prevenir esas lesiones. La justificación que tenemos para que haya esta disparidad de resultados es que siempre es difícil evaluar mismos sexos, mismas edades, mismas técnicas de inducción del dolor. Nosotros podemos inducir el dolor pues, con un manguito de presión arterial, con un estímulo térmico, mecánico. Es complicado. La localización también es importante y la forma de categorizar el nivel de actividad física. Cosas con las que nos podemos quedar para abordar mejor a nuestros pacientes, diagnosticarlos mejor, hacerles un seguimiento. Estamos en el siglo XXI. Conocer el estado de la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo puede hacer el paciente en su casa. Solo tenemos que enseñarle, este es tu móvil, esta es la aplicación, esta es la medida poniendo el sensor en la cámara, me puedes volcar los datos. Tenemos que correlacionarlo con variables psicológicas. Puede haber, sabemos todos que en el dolor crónico podemos tener ese freno de las variables psicológicas y que también me están afectando a esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y tenemos que analizar si lo que estamos haciendo con nuestro paciente, esa prescripción de ejercicio, esa educación terapéutica, está modificando su sistema nervioso autónomo. Como decían antes mis compañeros, por supuesto necesitamos que el paciente modifique sus conductas, que se crea lo que le estamos comentando y conocer si esa prescripción de ejercicio, por ejemplo, está funcionando en su sistema nervioso o es un estresor más o es algo más que no le ayuda a generar modulación del dolor. Eso es todo. Muchas gracias.